Tu secreto. Sácale provecho a la nueva app del sistema de estacionamiento medido. Sumate al beneficio por lanzamiento y obtén un 20% extra en tu primer carga superior a 1.000 pesos. Dale, buscala, descargala, usala. Estacionar en Río Cuarto ahora es más fácil. SEM Río Cuarto, disponible para iOS y Android. Más 45, volver a trabajar. Vuelve el programa municipal de promoción laboral. Si tenés entre 40 y 60 años y estás desocupado o sin empleo fijo, inscribite en la web riocuarto.gov.ar o en la Subsecretaría de Empleo en Buenos Aires 535. Tenés tiempo hasta el próximo 16 de septiembre. Sumate a esta oportunidad laboral. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. 102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Mañana vendrá un día nuevo. A ver qué voy a hacer. Nuevo bloque en GPS de Noticias, segunda edición, en este lunes, maravilloso lunes podemos decir, con un gran clima. Le damos la bienvenida a nuestro columnista de filosofía con su columna ¿Quién asó la manteca? Hablamos de Fran del Corro. Buenas tardes, Fran, bienvenido una vez más. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan en este lunes? Lindo, ¿cierto? Lindo lunes, aparentemente se está viniendo un clima más primaveral, podemos decir. Bueno, estamos en la recta final también del invierno. Del invierno, tenemos que decir. Vamos a llegar al septiembre, un septiembre que por momentos hace mucho frío, por momentos hace mucho calor y que termina demostrando, digamos, que no existe la primavera, que en la primavera vamos a vivir días de invierno y días de verano. Exactamente. Hay que filosofarlo. Se retomó. Él quiere filosofar sobre los datos del tiempo hace rato. Sí, ¿viste? tenés una... Era una obsesión. Porque antes era como que había 4 estaciones, invierno, otoño, primavera y verano. Y ahora es como si fuese un, no sé, un invera-otoño-vera, digamos. Y han tercerizado las estaciones y... No sabemos qué clima tenemos, quizás hace mucho calor y estamos en pleno junio, o está re frío y estás en enero y decís, ¿qué está pasando? Bueno, es culpa nuestra igualmente todo esto. Sí, obvio, calentamiento global. Totalmente. Bueno, Fran, hoy vamos a continuar, ¿no? Con consumo irónico y humor. Vamos con la segunda parte de la columna de la semana pasada, así que lo que yo pedí anteriormente todavía va a tener que esperar. Bien, bueno. Hoy habíamos charlado la semana pasada que era una meta, digamos, de la columna, era hablar del consumo irónico sin desembocar sin cometer la infracción, ¿bien? Por todo lo que comentábamos, de que era una forma inconsciente quizás de favorecer aquello que no queremos justamente que circule. Entonces traje unos ejemplos de una obra, es una obra de teatro de Oscar Wilde, el autor de El fantasma de Canterville, por ejemplo. Sí. La obra de teatro se llama Vera o los nihilistas, y hay un personaje que refleja muy bien, personifica muy bien, un acompañante muy, muy frecuente de la ironía, que es el cinismo. Bien, que están ahí, si no son parientes, pegan el palo. Más o menos el contexto de la obra de teatro es un conjunto de conspiradores que intentan asesinar al zar, bien, está ubicada en Rusia, en la Rusia zarista, y aparece este personaje, el príncipe Pablo, que en realidad es ministro del zar, al que quieren derrocar estos conspiradores, pero por diferentes avatares y desencuentros, el príncipe Pablo termina desterrado, ¿bien? Sale del círculo de confianza del zar y una noche se presenta en esta sala de conspiradores, ¿no? En estas reuniones secretas. Y el tipo, digamos, refleja muy bien incluso ese humor medio inglés que tenía Oscar Wilde. Y dice, le preguntan, bueno, cuando se presenta, la entrada por supuesto era abierta a todo aquel que tuviera una causa en contra del zar. Y cuando aparece este hombre, todos se sorprenden, ¿no? Porque es del bando enemigo, bien caracterizado como de ese bando. Entonces el tipo dice, le preguntan si se ha convertido en amigo del pueblo. Y él lo que responde es que antes prefiero hablar de chismes en un salón que de traición en un sótano. Además dice,
me molesta mucho el olor a mal tabaco que tiene la chusma, ¿no? Y más adelante le preguntan de nuevo, bueno, entonces, ¿qué venís a hacer acá? A lo que responde, la verdad no me queda nada que perder. Me han desterrado, entonces para no aburrirme, vengo acá a conspirar con ustedes. Además dice, sé que ustedes necesitan dinero y a mí me sobra, ¿no? Y ahí cerramos el diálogo. Pero en esas tres intervenciones, digamos que acá recortamos, lo que se contrapone, que por supuesto esto es obra de Wilde, no mía, yo vengo a refrendar nomás esta escena, es el cinismo total como contracara de, en este caso, un grupo de idealistas, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad los conspiradores son personajes que quieren hacer una rebelión, que buscan de alguna manera una cierta justicia social. Entonces el tipo no tiene ni los ideales del grupo de conspiradores, no le interesa abiertamente, ni tampoco un interés o una defensa en algún linaje o en alguna cuestión patriótica que podríamos asumir que es la postura del zar, ¿bien? E incluso como está representada en la obra. Tampoco es el dinero, o sea, no es una cuestión de plata lo que lo lleva su móvil. Y a mí me parece que lo que se puede advertir es una mezcla entre una posición de comodidad y poder, algo así como no dejar de formar parte de un círculo que es aristocrático y que tiene alguna influencia dentro de los hilos de la sociedad. Esta actitud fue muy, me refiero al cinismo, digamos, siempre vinculándolo con la ironía, como pose, como latiguillo. Fue algo muy común en algunos intelectuales argentinos durante el periodo de entreguerras, ¿no? En la década del 30, en la década del 40, y cuando aparece el peronismo como movimiento político e ideológico. Y un poco la actitud, digamos, que asumían estos intelectuales tenía mucho que ver con el cinismo. Y lo peligroso, digamos, cuando esto pasa, porque uno puede decir, bueno, de la humorada, que yo puedo estar en desacuerdo o no, ¿cuál es el reflejo o cómo se presenta cuando esto pasa a tener una connotación política? Uh-huh. Primero, esta idea de que hay una separación, o esta expresión de, bueno, la política real, ¿no? O hablemos de la política en serio. Bien, que vendría a ser como una visión descarnada de las cosas, en contraposición a una visión de hiperidealización, ¿no? De las cosas. Entonces, los tipos que dicen moverse en esos términos o en esos ámbitos, te presentan una visión desencantada de todas las cosas, te hacen creer que en realidad esa es la postura real y concreta, y de alguna manera niegan de antemano o la declaran como inútil a toda intención de, bien o mal, transformar, modificar, criticar o hacer mover, aunque sea un poco las cosas. Eso, digamos, es lo que se conoce muchas veces, o lo que ha tenido mucho que ver, insisto, aquí en Argentina, cuando en los 90 ese pesimismo, ese cinismo, esa ironía, esa jactancia de que, bueno, esto es una porquería. Un poco la canción de Cambalache, ¿no? El mundo fue y será una porquería. Eso, ¿no? Que la utilizaban para un programa. Exactamente. Cuando eso se vuelve caldo de cultivo y emparenta con un movimiento fuerte como fue el neoliberalismo, que es todo un proyecto político y económico, lo que tenemos es algo que Ricardo Piglia llamó el cinismo obligado de una época. Medio que es, digamos, una mezcla entre descreimiento, una actitud de que no hay futuro y de que, bueno, lo único que nos queda es reírnos un poco, más que reírnos, burlarnos, ¿no? Porque hay cierta cuestión hiriente en eso, ¿bien? Y todo se va desacreditando. Eso también posibilita lamentablemente que cuando las condiciones de vida, digamos, las condiciones materiales, efectivamente son lamentables y generan cierto malestar concreto, real,
la épica que se monta, o sea, el relato que hacemos, el mito que inventamos sobre, bueno, a ver, qué es lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo, no tenemos salida. Porque si estamos en la lona y encima todo lo que sale como para intentar, el imaginario, digamos, ¿no? El inconsciente colectivo, es una carcajada de resignación, bien, es un combo bastante deprimente y es un combo bastante peligroso, porque del otro lado siempre hay algo que está operando, ¿bien? Es decir, cuando en el neoliberalismo se declara, incluso hoy, digamos, se declara la política o se la contrapone con lo eficiente, lo eficaz, lo transparente, en contraposición a lo burocrático, ¿bien? A la corrupción. Bueno, ahí en esa pulseada, si yo lo que hago es sentarme y reírme y tener esa actitud de ironía, de cinismo, bueno, ahí la cuestión del humor ya empieza a presentar una cierta funcionalidad. Se complementa mejor con lo que quiere destruir esa política que con, si se quiere, alguna intención de decir, bueno, yo me río de esto para marcar lo contradictorio, para marcar la falsedad, ¿bien? Ahí es interesante, por ejemplo, contraponer, de nuevo con Capusotto, como él en el sketch de Bombita Rodríguez trata el peronismo, Montoneros y esa relación que se va tensando y el desenlace trágico que tenemos en los 70, pero no es una ridiculización. O sea, el tipo, incluso si uno lo quiere extraer nota sociológica, es mucho más serio el tratamiento que un montón de textos académicos sobre cómo presenta esa interna. Siempre desde el humor. Claro, no pareciera serio, digamos, porque lo hace desde el humor. Ahora, esto lo estamos viendo, digamos, como un cinismo, como postura crítica. ¿Se puede pasar del cinismo como postura crítica al cinismo insoportable? Sí, y en ese caso, a mí me parece que los que juegan en ese borde es Revista Barcelona, por ejemplo. Vendría a ser un cinismo ya con una actitud más insoportable. Y a mí, digamos, me parece que ellos en su postura de señalar todo el tiempo las contradicciones y un poco la impostura que hay en el sistema político y en la política en general, e incluso en las actitudes que asumimos como sociedad argentina, hay un momento donde vos decís, bueno, ¿y dónde estás parado? Claro. ¿Cuál es el límite también entre uno y otro? Es difícil por ahí establecerlo, ¿no? Y a mí me parece que la actitud, o sea, la ironía, ese exceso de ironía o ese adoptar el cinismo por sí mismo, para mí ya previamente hay un descreimiento de todo. Porque vos podés tener una creencia, digamos, podés tener una fe, si se quiere, en tus ideales, y no por eso dejar de reconocer o de advertir las limitaciones, los errores, las contradicciones, donde vos haces agua, no te inhabilita. E incluso te podés reír de eso. Pero ya cuando vos lo único que haces es tirar dardos envenenados, bueno, entonces, ¿de dónde sale eso? Me parece que uno puede pensar que hay previamente un desencanto de todo y sin quererlo, ¿ven? Porque eso por ahí tiene mucho que ver, digamos, la cuestión de época, el clima de época colabora mucho a que eso se vaya haciendo moneda corriente. Y cuando querés acordar, terminás jugando para, curiosamente, intereses que vos no querías, digamos. O vos, por ejemplo, te quejas de que tu proyecto político traiciona las bases, por ejemplo, pero si te pasa de rosca, o sea, das la vuelta, digamos. Entonces, no hay una cuestión constructiva. ¿Cambalache es de Discépolo o de...? Porque me entró la duda. Yo no lo tengo asegurado de quién es, pero lo buscamos. Porque él, digamos, después de hacer esa canción, cuando vino el peronismo, me parece que es O Pugliese. De Discépolo. Bueno, él dijo, esta canción refleja un momento particular de la Argentina donde nadie te tiraba un centro de nada. La letra de Gira Gira, por ejemplo, ¿no? Pero Discépolo después, durante el peronismo, era un militante más, digamos. Y no digo que renegaba, pero un poco decía, bueno, hoy esta canción no tiene la actualidad o no tiene esa
referencia material que tenía en la época en que la escribí. Para mostrar un poco, y con esto también, digamos, el ejemplo de Capusotto, de Dolina, de otros humoristas como Verónica Ginás, por ejemplo, que ellos hacen mucho sketch de satirizar las cosas y de reírse y de tomar, pero cuando hay que salir a jugar en un ámbito que uno podría decir más político, más partidario, los tipos salen. Claro. Y un poco aclaran su postura, porque por ahí, digamos, en el humor, esto también lo dice Capusotto cuando habla de Mickey Vainilla. Hay una entrevista donde dice, bueno, el mal se hace el boludo, dice Capusotto, no viene y te dice yo soy el mal, qué sé yo. Entonces vuelve sobre Mickey Vainilla y dice, un cantante pop uno lo pondría en el otro lado de un líder nazi. Sin embargo, así es como el mal se viene y se presenta. Bueno, quizás haya mucha gente que se ríe de Mickey Vainilla y tiene ideas vainillistas. Sí, de hecho, digamos que Mickey Vainilla está presentado por Capusotto como también trazando un paralelismo con Mauricio Macri en un momento cuando él era jefe de gobierno porteño y tomando ciertas cuestiones que de alguna manera habilitan a Capusotto a marcar su postura política. Exactamente. Por ahí, digamos, sí, pero digamos, por ahí hay que ser quizás un poco más explícito, ¿no? Y hay quienes prefieren, digamos, quedarse en la cuestión del humor. Por ejemplo, Dolina, que tampoco es el caso porque Dolina después también sale y marca la cancha. Pero digo, en sus programas no son, digamos, no es un equivalente con la canción de protesta, por ejemplo, ¿no? Yendo, por ejemplo, al ámbito de la música. Spinetta no era un tipo, no era ni Piero, ni Silvio Rodríguez, no es Las Manos de Filippi. Sin embargo, el tipo estuvo, cada vez que lo convocaban a cantar en el acampe docente de los 90, el tipo iba con la guitarra, cantaba las veces que hizo falta, estuvo en las marchas, o sea, un poco separando, es una forma de ver al arte, digamos, separando su obra artística y cómo él concibe el arte de las ideas que él cree que desde esa repercusión que genera su persona, él puede colaborar, ¿bien? Trazando esa diferencia. ¿Resulta por ahí más honesto decir voy a hablar de tal tema y esta es mi postura, anticiparlo, digamos, a eso? Y a mí hay cosas de personajes que son, me parecen, muy nefastos en cuanto a su accionar político, pero me hacen reír mucho. Por ejemplo, Alfredo Caseros. Uh-huh. Yo siento que él tuvo una época donde es gloriosa, la época de Cha-Cha-Cha, pero que nunca tuvo o nunca comulgó con las ideas que comulgo yo, por ejemplo. Claro. En verdad lo que tenía era un humor muy similar al de Capusotto, al de Fabio Alberti, pero yendo por otro lado. O sea, no yendo por otro lado en Cha-Cha-Cha, sino que dentro de sus ideales, digamos, él iba por otro lado. Exactamente. Entonces, a mí en particular, prefiero que no. Contestando a tu pregunta, no. Prefiero que incluso, si se me permite, digamos, un poco te boludeen como público, para que vos también, bueno, si entendés las indirectas, las entendés, si no las entendés, capaz que te estás riendo de vos mismo, digamos. Te están bardeando tu propia postura. ¿Y Juana Molina con, de alguna manera, su humor de imitaciones burguesas? Y a mí particularmente no me gusta mucho, sí me parece muy talentosa, porque creo que era una versatilidad impresionante la que tenía Juana Molina. Es un poco... Bueno, sí, porque es como que ella le apuntaba, la traje a colación porque ella como que le apuntaba más a la burguesía más que a un movimiento político, digamos, aunque se podía tomar toda esta imitación burguesa como una parte de la política también. Y para mí, digamos, eso es más jodido de codificar, porque es como un poco el padre progresista. Porque, digamos, el público que consume Capusotto, y yo creo que tiene más que ver con esa impostura o esa apariencia, y yo creo que lo de Juana Molina quizás no resultó tan cómico porque apunta a algo que quizás el 80% de los que prendían la tele y la veían tenía que ver con eso.
de lo que se estaba cagando de risa. Entonces, son esos silencios un poco, porque si uno la ve, digamos, es genial lo que hacía. Independientemente de que te dé risa o no te dé risa, es muy bueno, es muy gracioso. Por ahí lo de cha tampoco da esa risa del chiste todo el tiempo, pero esa cosa absurda, delirante, te entretiene, ¿no? En esos términos. Me parece que un poco va por ahí. Ya cuando es, digamos, apuntás tanto y no queda nada, y probablemente sea más molesto que otra cosa. Voy a meter una serie de dibujos que se hizo muy conocida, se había hecho con Paint en el año 2002, 2003 aproximadamente, que tampoco sé hasta dónde apunta porque maneja justamente lo que decía Fran, un humor muy absurdo, pero sí tiene algún tipo de crítica, no sé si política, sino que más bien viene de un lado de una crítica social, o por lo menos así lo percibo yo, que es Alejo y Valentina. Alejo y Valentina. No me dejaban verlo mucho. Apa. Tenía que sortear algunos radares. Estaba prohibido en ese momento. Sí, eso, South Park, toda esa... South Park, me acuerdo. Bueno, claro, Alejo y Valentina nace como no sé cómo decirlo, como un cariño hacia South Park. Deciden hacer la serie Alejo y Valentina. Primero había hecho una que era prácticamente igual que South Park. No tuvo éxito, que si no me equivoco se llamaba Timotines, y decidí hacer Alejo y Valentina, que es parte de South Park, pero es diferente. Alejo y Valentina son como parodian, ¿no? Me parece que la estructura era parodiaban alguna película o alguna escena y aparecían situaciones así medias insólitas y cada personaje iba asumiendo una postura. Para mí Alejo y Valentina tiene mucho de esto que vos mencionabas de Juana Molina, como un poco contraculturales, ¿no? Como que apuntan más... Eso, no sé si hablan creo que estaban los perones zombies que aparecían, me parece. Sí. Pero no sé si vos podés decir, bueno, mira qué gorila, o mira que... Los perones gremlins. Los perones bueno, que es genial, qué es eso, me parece que está buenísima. Y después estaba el policía, el reverendo. La del reverendo era como un chascarrillo mucho más, ¿no? Porque siempre terminaba... Y hacía mucha también parodia social con respecto a las cadenas de comida rápida, por ejemplo. Bueno, por eso, digamos, me parece que hay más una cuestión de contracultura, qué sé yo, el consumismo. Cuando hacen el de McDonald's, por ejemplo, Claro, que igual, y que te empiezan 50 centavos las papas, 60 centavos la lechuga, el tomate, bueno, sí, me parece que apunta más a eso. Para mí no es lo irónico porque te lo presenta de una forma donde vos te terminás riendo y un poco decís, che, claro, mira, va después a McDonald's o a la cadena que sea y efectivamente sucede eso. El consumo irónico por ahí es un poco lo que charlamos, ya cuando vos no advertís que lo que están haciendo es justamente para que tenga repercusión, que todo el mundo hable de un video hiper ridículo y para que la gente le quede grabado el nombre y el apellido de esa persona, que curiosamente casi siempre vienen del ámbito de la política y son formas suaves de hacer campaña, ¿bien? De hacer campaña, de llegar a un público que consume más las aplicaciones de video, de redes sociales, que los diarios, que los programas de televisión. Entonces ahí está la cuestión. Sí, bueno, lo de la garganta profunda, por ejemplo, fue un caso de donde hay la garganta poderosa, cuando el presidente salió y dijo la garganta profunda, bueno, ellos aprovecharon y dijeron, bueno, ahora que todos están riendo de esto, miren, Claro. si habláramos tanto del narcotráfico en los barrios, quizás nos podemos seguir riendo de un montón de otras cosas, pero asumimos este problema y esta situación de otra forma. Eso fue un dedo en la llaga a todos. A mí me dio mucha risa los memes que aparecieron, todas las cosas, y cuando vi esa publicación dije, bueno, ahí aprovecharon ese consumo, esa jarana. Claro. Hubo un revés. Exactamente, muy bien colocado. No, y lo último, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Estamos bien. No, lo que quería volver a relacionar un poco, bueno, algo que un poco se consolidó, me parece, que también en los 2000, cuando se hacían las ridiculizaciones a políticos o a personajes de la política,
un poco eso fue un ejemplo, me parece que un ejemplo, como en todos los programas había un político que hablaba pavada, delirando y toda esa historia, y un poco el trasfondo de eso no era otra cosa que atentar contra la política, contra lo colectivo, y la imagen o el mensaje que quedaba era: llenémonos la boca de alfajores, riámonos de eso y que se vayan todos. Total, son todos iguales. Ahí, en esa época de parodia, de burla, me parece que se sintetiza un momento y se muestra con mayor nitidez qué hace ese tipo de ironía, de sarcasmo constante. Claro. ¿No? Te termina dando esta idea, ¿no? De que ninguno servía. Claro, o sea, y es la televisión chabacana, el humor chabacano, que era eso. O sea, la joda y nada más, ¿no? Pero tenía o sea, nada más no, justamente, porque del otro lado vos tenías toda una batahola y una batería de propaganda en contra del Estado, en contra de la política. A Norma Pla, por ejemplo, creo que nunca se han burlado tanto de una persona jubilada como de Norma Pla, por ejemplo, ¿no? Cuando salía y la ridiculizaban. Bueno, y era eso. ¿Y de qué te reís? Y me río porque es una vieja que no se le entiende mucho cómo habla. ¿Y cuál era el mensaje detrás de eso? Bueno, lo que sucedió después, digamos, ir avalando toda la ola de medidas. Entonces, ahí está un poco, sería como el consumo irónico, pero al revés. Yo te tomo un dirigente social, ¿no? Que está cuestionando, que está haciendo cosas que van en contra del establishment. Entonces, ya que no podemos evitar que circule, nos vamos a cagar de risa. Claro, bueno, de fuerte lo que estabas diciendo de Norma Pla, bueno, recordamos que Norma Pla había sido una de las jubiladas que había participado en muchísimas marchas, que tanto jubilados como pensionados protagonizaban todos los miércoles en aquel momento durante 5 años, y que tuvo algún inconveniente con Cavallo, que Cavallo la recibió en algún momento, pero la realidad es que nunca terminó haciendo absolutamente nada, ni por ella ni por los jubilados y pensionados del momento. Esto también se refleja en una canción de Las manos de Filippi, interpretada también por Bersuit Vergarabat, Señor Cobranza, cuando dice Norma Pla: a Cavallo lo tiene que matar. Sí. Triste momento. Sí, triste momento, pero bueno, ahí tenés, digamos, eso, me parece que desde esa época hasta los 2000, digo, la competencia del alfajor en la boca, toda esa pavada, ahí tenés el combo perfecto de cómo algo que en principio no tendría que ver con la política, con la ideología, como es el humor o los sketches, bueno, vienen a esto, vienen a complementar todo otro mensaje, que no va a salir en el sketch, más vale que no, ¿no? O sea, no importa. Y el presidente, el candidato a presidente ficticio que circuló en el 2015, Ovaca, que tenía un eslogan del primer presidente negro argentino y demás, viene por este último lado, digamos. Sí, yo me hiciste acordar, no lo tenía muy... Desbloqueé recuerdos. Me gusta hacer desbloquear recuerdos, lo hice con Bricio el otro día, a veces no son tan gratos los recuerdos que desbloqueo, pero bueno, pero recuerdo que sí, que era en el auge de las elecciones que termina ganando Mauricio Macri en el 2015. Bueno, se presentaba a Ovaca como el primer presidente negro en nuestro país, en la Argentina, anunciando un montón de medidas que para nada le iban a servir al pueblo. Yo no sé si esto era un reflejo de los principales candidatos que se quería hacer por este lado con el primer presidente negro en Argentina, porque era como que tenía muchísima... Él no respetaba ninguna ley, básicamente, era súper corrupto, pero lo decía. Claro. Eso era lo que mostraba. Y era más una línea medio Barcelona, ¿no? Como esa, sí. Como contra... Sí, a ver, yo consumo Revista Barcelona. El tema que me parece que es, justamente, tiene un límite eso, porque... Nada, si todos te empiezan a citar para... Bueno, llega un momento en donde o te definís, digo que es una opción, o no, y quedás ahí en un limbo, entonces por momento vas a tener más público con ciertas ideas y por momento vas a tener más público de otras. Es una decisión, digo, no la cuestiono en términos de censurar o cancelar o chao Barcelona, lo que sea. Claro.
Sí me parece que es una línea que en determinadas coyunturas y ante determinadas causas puede ser jodida. O sea, puede tener un fin noble, pero ejecutarlo con malicia. Claro. Es eso, no es ni mucho más que eso, me parece. Bien, yo la verdad que me enganché bastante con este tema y voy a preguntar, yo sé que no, pero ¿se puede hacer parte 3? Ah, y bueno, tiraste varias, podríamos buscar más, sí, me gustó, me gusta más. Yo siento que tengo una voz muy monocorde. Yo incluso me aburro un poco de medio una parsimonia. Entonces me gusta cuando se arma el diálogo. Así no se aburren ustedes ni la gente que nos está escuchando. Pero bueno, vamos a tener que asumir el compromiso. Otra vez. Compromiso asumido. Parte 3 la próxima semana de Consumo Irónico y Humor. Muchísimas gracias como siempre, Fran. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Fran. Muchas gracias a ustedes. Y ahí pasaba Fran del Corro con su columna Quien asó la manteca. El tema de hoy, consumo irónico y humor, la parte 2. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9.